Me voy a permitir leerles una apasionante historia, una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento y que realmente es apasionante. Esa porción de la palabra está allá en primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos 1 al 42. Si puede seguirlo en la pantalla bien o si solamente escucharlo, está bien. Así que vamos a leer con paciencia, detenidamente. Sé que es un amplio versículo, una amplia porción de la palabra, pero escúcheme con atención. Dice la palabra así: murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y fue al desierto de Param. Y en Mahom había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros. No les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que habían enviado a David se volvieron por su camino y volvieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 hombres con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Y ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y cuando declaró a su marido Nabal, y nada declaró a su marido Nabal, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y a ella les salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada les haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No hagas caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor.
Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida. Con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida a tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo ni pena de remordimiento por haber derramado sangre sin causa y por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre, a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que había traído, y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer esas cosas, y desmayó su corazón en él, y se quedó como una piedra. 10 días después, Jehová hirió a Nabal y murió. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo: bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a tu siervo. Y Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo: David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Ella se levantó, inclinó su rostro en tierra diciendo: he aquí su sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Amén. Hoy yo sé que leímos mucho, siempre leemos 1 o 2 versículos o muy poco, pero ¿cuántos se cansaron? ¿Está bien? Sí, todos les gusta la lectura, ¿verdad? En esta iglesia. ¿Sabe? Es tan apasionante esta historia, que he titulado al mensaje de hoy: Nabales o Abigailes. Ese es el título para el mensaje de esta mañana: Nabales o Abigailes, ¿sí? Y quiero que veamos esta enseñanza y que tomemos los ejemplos que de ella emanan. Y antes, solamente déjeme comentarle que en la palabra de Dios, en las historias del Antiguo Testamento, sí, esas historias ilustran verdades poderosas del Nuevo Testamento. Todo está en perfecta armonía, y dice Hebreos, que es sombra. Lo que se escribió en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿cuántas veces vemos el Antiguo Testamento y con esas historias nos ilustra bastante las realidades de aquí del Nuevo Testamento? Así que hoy, ¿cómo se llama el título de esta prédica? Nabales o Abigailes. Mira al que está a tu lado y dile: Nabal o Abigail, ¿verdad? Ahí vamos a empezar. Esta historia tiene 3 personajes principales, ¿sí? Es David, es un personaje principal, es Nabal y es Abigail, ¿verdad? Claro, David preponderantemente, un hombre que Dios está usando de una manera poderosa, y en un momento más vamos a ver lo que hizo David, lo que hizo Nabal y lo que hizo Abigail. Pero vamos a empezar con Nabal y Abigail. Dice que ellos vivían en Mahón, y dice que había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, y él era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que, estando esquilando sus ovejas en Carmel, o sea, vivía en Carmel, ¿sí? O sea, perdón, tenía su hacienda en Carmel, ¿verdad? Y ahí estaba esquilando ovejas en Carmel, pero también tenía tierras en diferentes partes. Dice que aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer era Abigail. Y dice que aquella mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero él era hombre duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Alguien se pregunta: ¿cómo es posible que una mujer bella y tan sabia pudo haberse casado con un hombre como Nabal? Bueno, acuérdense que los matrimonios en aquel tiempo eran arreglados, ¿verdad? Y así que un hombre importante le daba una buena dote al papá de una hermosa muchacha, y bueno, la muchacha le cedían
por un matrimonio arreglado, ¿verdad? Aún sin el consentimiento de ella. Entonces era de ese tipo de matrimonios. Pero fíjate que Nabal era un hombre que prosperaba y se había hecho rico en medio de la paz social que imperaba en Israel. Nadie se vuelve rico en medio del caos, en medio de violencia, en medio de salteadores, ¿verdad? Hoy escuchamos lo que pasó en Sinaloa y la verdad que la gente sin poder vender, sin abrir sus negocios, porque gente estaba invadiendo ahí, estaban extorsionando y tantas cosas, como hubo un tiempo que aquí estuvo exactamente igual, la gente cerrando sus negocios, la gente cerrando sus carros. O sea, donde no hay paz social es imposible prosperar. Este hombre Nabal había prosperado porque había una paz social en Israel. Guárdese eso en su corazón porque lo vamos a necesitar. Sí, recuerde que algunos años antes hubo una guerra entre filisteos y Israel, y estaban en línea de batalla, recuerde eso. Y salió un gigante llamado Goliat y les dijo: ¿saben? ¿Para qué nos matamos entre todos? ¿Por qué no sacan un hombre que pelee contra mí? Y si ese hombre me mata, nosotros seremos sus esclavos. Y si yo le puedo vencer, y si yo lo mato, entonces ustedes israelitas serán nuestros esclavos. Y ser esclavo es decir, no hay prosperidad, porque de lo que ellos iban a producir iba a ser para los filisteos. Pero recuerde usted que David se levantó, y usted sabe la historia, con una onda David mató a Goliat. Y hubo una alegría en Israel, y los israelitas fueron contra los filisteos y los derrotaron, los vencieron. Entonces la paz social en medio de la cual Nabal estaba prosperando se debía gracias al que David había matado a un gigante llamado Goliat. Nabal significa insensato, ¿sí? Nabal significa insensato. Pero fíjate, alguien diría: ¿cómo siendo insensato era un hombre tan rico? Bueno, porque algunos piensan que solamente la sabiduría se expresa a través de la riqueza, y esto no es verdad, porque hay diferentes tipos de ricos. Hay ricos, sí, que son ricos por lo que tienen. Hay ricos que son ricos por lo que hacen. La Biblia dice que podemos ser ricos en buenas obras. Hay ricos en lo que saben, ¿sí? Y los ricos en lo que son, ricos de carácter. Entonces hay diferentes tipos de gente rica. Y Nabal sí era un hombre muy rico, pero solamente en lo que poseía. O sea, era la clase más baja de riqueza, la clase más baja de rico. Y ese exactamente era Caleb, porque a medida que se enriqueció, se envileció. A medida que se enriqueció, eran reventones, eran lujuria, eran todos este tipo de excesos. Entonces esa riqueza no es realmente la verdadera sabiduría. Esa riqueza lleva a la destrucción. Dice que este Nabal era del linaje de Caleb. Y sabe, Caleb significa perro. Entonces dice, ese adjetivo era como lo estaban como un adjetivo calificativo que lo estaban despreciando. Y dice que Caleb y este hombre Nabal era del linaje de Caleb, es decir, de este linaje que Caleb significa perro, mientras que este hombre Nabal, su nombre significa insensato. Pero dice que este hombre llamado Nabal, este insensato, que era del linaje de Caleb, que significa perro. Este hombre era esposo de una bella mujer llamada Abigail, ¿sí? Y Abigail tiene dos derivados, viene de dos palabras en hebreo, y una de ellas es Abba. Y es Abba, ¿sí? Que es padre, es nombre Padre Dios, ¿sí? Padre celestial. Y Gail, que significa felicidad. Entonces el nombre en hebreo de Abigail es felicidad del Padre. Esa es felicidad del Padre. Si él estaba, este hombre Nabal insensato, que del linaje de Caleb, que era significa perro, estaba casado con una mujer tan bella, tan sabia, pero este hombre, el nombre de esta mujer llamada Abigail era felicidad del Padre. Cuando su padre la tuvieron en los brazos, su padre le puso proféticamente a Abigail, gran alegría del Padre, pero como usó Abba, es alegría de Dios. Es eso, el Padre humano se quita a sí mismo y dice: esta chica es alegría del Padre celestial. Dice, ¿está conmigo aquí? Dice amén conmigo. Aleluya. Me voy a apresurar un poquito porque está un poquito larguito, pero vamos a ver si terminamos. Ahora, a este hombre llamado Nabal viene David. Y David
le solicita patrocinio, le solicita soporte a Nabal. Estamos hablando de David, el que derrotó a Goliat. Gracias a eso, Israel disfrutaba de paz social en la que Nabal estaba prosperando. Entonces David solicita soporte a Nabal, solicita patrocinio. Dice la palabra, y oyó David en el desierto, estoy en 1 Samuel 25, 4 al 9, todo es capítulo 25. Dice, y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores. O sea, David no solamente había trabajado por la paz social de Israel, matando a Goliat, sino que David también le había hecho bien a los esquiladores. O sea, ya en lo más cerca, en lo más corto, había hecho bien a Nabal porque había defendido a los esquiladores. Aunque había paz social, aunque Israel había ganado la batalla, había ciertas bandas de filisteos que entraban a Israel y les robaban a los ciudadanos, a los pobladores, a los granjeros, les robaban cosas. Pero cuando David estuvo cerca de los esquiladores de Nabal, David los defendía porque David llevaba un ejército como de 600 hombres. Dice, ahora pues tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hayan por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Era un día de cuando estaban esquilando, era un día donde había abundancia. Te ruego que des lo que tuvieras a mano a tus siervos y a tu hijo David. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras a nombre de David y callaron. ¿Sí? Esto es lo que les manda decir. ¿Sí? Esto es lo que les comenta a David. Y David con cierta, él lo hizo esta petición confiado en que Nabal estaba seguro y sabía quién era David, porque David era una figura pública en Israel, porque David había matado a Goliat y hasta le habían hecho una canción. Habían cantado Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, y era un personaje en Israel. Sabían que era un héroe, sabían que era un líder. La gente sabía el bien que había hecho a toda la nación de Israel. Pero aparte, sin duda que Nabal sabía que David y sus hombres habían protegido sus rebaños en el desierto. Confiado en esto, es que David le está pidiendo a Nabal, oye, patrocíname, sí, alimenta a mis hombres, danos patrocinio. Pero jamás pensó David que este hombre llamado Nabal, llamado insensato, le iba a contestar de una muy mala manera. 1 Samuel 25, 10 al 11 dice, y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Él preguntó, ¿quién es David? ¿Cómo es posible que pregunte quién es David? Es imposible que él no sepa quién era David, es imposible. Sabemos que en 1 Samuel 18, 5 al 7 está la historia cuando David derrotó a Goliat. Es imposible que Nabal no sepa quién es David, pero lo está desconociendo. Sí lo conocía, pero no está reconociendo de los méritos por la razón que sea. No está reconociendo lo que David ha hecho por la nación y lo que David ha hecho por su familia. Sí, en tiempos modernos se diría, ¿quién se cree que es? ¿Con qué autoridad viene a solicitarme esto? ¿Quién piensa él que es? Y lo está menospreciando, ¿verdad? Se han dicho, lo desconoció. Eso es, lo desconoció. Muchos siervos le dijo, hoy hay que huyen de sus señores. Nabal agravó el insulto. No solamente desconoce a David, sino que le dice, muchos siervos hay diciendo que David era simplemente un siervo rebelde, que era un esclavo. Es simplemente eso. Entonces, esto era totalmente falso, aunque no perfectamente. Sabemos cómo se condujo David delante de Saúl. No era realmente un esclavo rebelde. Saúl trató de matarlo y él solamente se movió, mientras que David le servía, tocaba el arpa en la casa de David, pero en la casa de Saúl, pero aparte el hecho que había hecho para con Israel. Y luego dijo algo terrible este hombre. Dijo, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne de mis esquiladores y darla? Nabal mostró lo poco generoso que era. Él veía como suyo en vez de atribuírselo al Señor. Qué triste es cuando este hombre está atribuyéndose
que él tiene porque él lo hizo. Y no reconoce que si él tiene es porque Dios ha sido bueno, es porque David ha hecho un gran trabajo dándole libertad para que él pueda producir. Y él no tiene gratitud en su corazón. Él no dijo, todo esto es de Dios. Él no dijo eso. Él dijo, todo esto es mío, sí, y no lo voy a compartir contigo. Piensa, todo lo que tengo le pertenece al Señor, así que tú también puedes tener algo. Él podía haber dicho eso, pero no dijo eso. Él dijo, he de dejar mi agua, mi carne, ¿sí? Lo que he preparado para mis esquiladores, mi vino, lo he de dejar de darlo a ellos para dártelo a ti. Y él solamente se guardó todo aquello y no bendijo a David, no ayudó con la causa a David. Ahora, David reacciona ante la respuesta de Nabal. ¿Cómo reaccionó David? Dice en el versículo 12 y 13, dice, y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el equipaje. Luego versículos 21 y 22 dice, y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que se tiene en el desierto. David estaba arrepentido, dice, David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que se tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo. Y él me ha devuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere de suyo no he de dejar con vida a un solo hombre. Terrible. David está muy molesto por la ingratitud de Nabal, porque Nabal está pagando con mal un bien que le ha hecho. David expuso su vida para pelear contra Goliat y es algo que Nabal no está reconociendo. David hizo actos de servicio cerca de la familia de Nabal, cerca de los bienes de Nabal. Hizo actos de servicio guardando a sus trabajadores, guardando sus ovejas en el desierto para que no vinieran los filisteos a robarla. Pero Nabal no está reconociendo, prefirió ignorar este buen gesto que hizo David para con su gente. Entonces la reacción de David es increíble. David está muy molesto, muy indignado porque el Nabal lo ha menospreciado y resuelve que lo va a matar. Lo va a matar. Es lo que va a hacer David. Dice el punto número 5 dice, Abigail se entera y actúa para solucionar el conflicto. La esposa de Nabal, cuando se entera de la petición de David y se entera de la respuesta de su esposo, esta mujer no escuchó lo que David le dijo a sus soldados cuando regresaron con la noticia. Esta mujer no escuchó. Esta mujer dedujo. Sí, porque la única información que tiene es lo que su esposo Nabal le ha dicho a los soldados que envió David. Es lo único que ella sabe. Lo que los trabajadores le dicen a ella es lo único. Pero ella no sabe lo que David determinó. Ella deduce que por la respuesta de Nabal, deduce que va a haber una reacción muy negativa contra su familia. Y mira lo que dice la palabra ahí en el versículo 14 al 17 dice, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. O sea, no solamente Abigail entendió que la respuesta de Nabal había sido terrible contra David, sino que aún el siervo de Nabal entendió que no era la manera correcta que debió hablarle. Y el hombre, el sirviente de Nabal, fue preocupado, el trabajador de Nabal fue preocupado a decirle a Abigail, oye, no fue con Nabal, no le fue a decir a Nabal, no le reclamó a Nabal, ¿qué es esto que estás haciendo? Nos expones. No, dice, no hay quien pueda hablarle. Él fue a la sabiduría, es decir, a Abigail, y le dijo a Abigail, oye, mira, esto sucedió. Vea bien qué has de hacer, porque el mal está resuelto sobre nuestras vidas. ¿Sí?
Es increíble cómo el esclavo tiene sabiduría y va y le cuenta a Abigail. Y Abigail empezó a hacer preparativos. Ella preparó, dice la palabra en los versículos 18 al 20, dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. No batallaron para poder juntar todo aquello, no batallaron. Ahí estaba en la casa de Nabal eso, pero Nabal decidió no ayudar a David. Fue una decisión, no es que no había, no, es que David, este hombre Nabal, determinó no apoyar a David. Y dice la palabra así, dice: y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le siguió al encuentro. Fíjate bien, vamos a leer aquí cuando se encuentra con David en versículos 23 al 31. Dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno. Fíjate bien cómo le habla David, y fíjate bien cómo le habló Nabal. Mira cómo le habla Abigail, mira cómo le habla esta mujer que trae felicidad, es felicidad del Padre. Dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ella está diciendo: hubiera sido diferente. Si yo, tu sierva, los hubiera escuchado, hubiera sido distinto. Pero claro, no iban a ir con ella, iban a ir con Nabal, porque es la cabeza de la casa. Entonces dice la palabra, dice: ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. No le dijo: es para ti, no quería ofender a David, es para tus hombres. ¿Sí? Es la forma correcta. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Tomó el pecado de Nabal, lo tomó sobre él y dice: Señor, perdona esta ofensa. Pues Jehová de cierto, fíjate lo que dice esta mujer Abigail, que es felicidad del Padre. Esta mujer tiene visión. Abigail sabe quién tiene frente a ella. Mientras que para Nabal, David era un esclavo solamente, y era un esclavo que había huido de la casa de su señor y no lo reconoció, lo despreció a David. Esta mujer sabe exactamente quién es David, y mira, ella tiene una visión, ella sabe quién exactamente está frente a él. Es muy importante que lo entendamos, que reconozcamos lo que tenemos frente a nosotros, porque dice la palabra: pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor, fíjate, dijo 2 cosas muy importantes a Abigail. Dice: Jehová hará casa estable a mi Señor. Es profético, Dios lo iba a hacer rey. Quizás sabía que Samuel lo había ungido, no sé si sabía, se había escuchado o si el Espíritu de Dios se lo había dicho. Ella sabía que David, ya sea por revelación o porque alguien le informó, ella sabía que David sería el siguiente rey, mientras que Nabal estaba menospreciando a David. Es importante que no menospreciemos los dones y talentos del Señor. Mira, fíjate bien, dice: por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Dice: mi Señor pelea las batallas de Jehová. Ella sí reconocía que David les había dado paz social al derrotar al gigante Goliat. Ella sí sabía que David estaba peleando, era un caudillo y era un libertador para la nación de Israel. Ella lo entendía, ella lo sabía, y lo está diciendo: por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Y cierto es, ella sabía que Dios a través de David iba a establecer la nación de Israel, porque hasta David no se había establecido la nación no tenía brillo. Había sido Saúl rey de Israel, pero usted sabe, Saúl cayó, y Saúl nunca consolidó el reinado de Israel, y Dios quería establecer su reino en Israel, porque a través de Israel iba a venir el Mesías, y Dios estaba trabajando para eso. Y resulta que esa mujer lo entiende y dice: sí, efectivamente, este David está peleando las batallas de Jehová. Y dice: y mal no se ha hallado en ti en tus días.
Y luego dice, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios. Y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Ella le recordó, yo me acuerdo cuando Dios hizo libertad a través de tu vida con aquella onda. Tú lanzaste una onda, sí, una piedra en una onda, y con esto se derribaste a Goliat. Y le recuerda eso. Dios va a seguir haciendo lo mismo con tus enemigos. No te vengues de Nabal, déjalo así. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, fíjate lo que le está diciendo. Esta mujer le está, si quieres, profetizando, tiene tanta sabiduría. Dice, tú vas a ser el rey de Israel, tú serás el príncipe de Israel. Y ella está tratando, todavía no es el príncipe, todavía no es el rey. Para Nabal solamente era un esclavo, pero ella está mirando como un caudillo libertador y está diciéndole, Dios te va a poner por príncipe sobre Israel. Esta mujer tenía visión. Dice, guárdese pues mi Señor cuando Jehová haga bien a mi Señor. Mire, permíteme hacer un comentario. Si usted capturó el código QR, qué bueno, captúrelo porque hay más información. Por el tiempo no puedo darle toda la información, pero ahí en el bosquejo, ahí hay bastante información adicional, datos muy buenos acerca de esta historia. No está el código. Por favor, pongan el código. Si son tan amables, me lo hacen y lo ponen, por favor, hijos. Muy bien. Vamos a continuar. El código se lo lleva a su casa. Ahorita vamos a continuar porque está muy padre esto. Ahora, cuando Abigail intercede por David, delante de David, por Nabal, dice la palabra que le respondió esto David. Le responde en el 32-35. Dice, y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a casa, mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Mire, ¿qué estaba haciendo realmente Abigail? Abigail está ayudando a alguien que está por establecer el reino de Dios en Israel. El reino de Dios iba a firmar en Israel. Pero aparte está ayudando a un hombre que cuidó de las ovejas de sus trabajadores, los ha cuidado, les ha hecho un favor cercano a la casa, ha hecho un favor para con ellos. Pero aparte Abigail sabe que ella está honrando a alguien que todavía no es, pero que un día lo será y que será el rey de Israel, será el príncipe de Israel, y ella está haciendo una obra. Es lo que ella está mirando cuando tiene enfrente. Esta Abigail tiene éxito con la intercesión delante de David. David acepta todo el donativo que le lleva esta Abigail. David lo acepta y dice la palabra que la despide en paz. Y en los versículos 36 al 38 miramos algo muy importante. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. La muerte estuvo encima de él y él ni cuenta se daba. ¿Cuántas veces sucede esto en las vidas de muchas personas? Que la embriaguez no solamente se embriaga la gente con el alcohol, la gente se embriaga con la depresión, la gente se embriaga de riqueza, o se embriaga de pobreza, o se embriaga de enfermedad. Y la embriaguez nos hace olvidarnos completamente de que cerca de nosotros hay alguien que nos puede ayudar. Pero este hombre había rechazado, había lastimado, había herido a David, y este hombre estaba completamente ebrio de sus riquezas, pensando que él no necesita para nada a David, y la muerte estaba encima de él y él no sabía. Gracias a que tenía una hermosa esposa que se llamaba Abigail, que era felicidad del padre, y la esposa intercedió. Gracias a Dios por ello. Dios bendiga a las esposas de algunos insensatos, ¿verdad? Aleluya, aleluya. Voltea con el que está a tu lado y dile, Nabal o Abigail. Ya la vas agarrando, ¿verdad? Aleluya.
Ahora bien, fíjate bien. Luego viene el final de Nabal. Dice, bueno, estamos leyendo esto. Dice, estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. David no se vengó, pero Dios vengó a David. Ahora bien, qué triste la historia de Nabal. Dice la palabra en los versículos 39 al 42, dice, luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Y Jehová ha vuelto a la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Ya David era rey aquí. Ya David era el rey. David tuvo una primera esposa llamada Mical, pero cuando Saúl aborreció a David, Saúl, el padre de Mical, la dio en matrimonio a otro hombre. Entonces ahora esta mujer viene a ser, Abigail viene a ser la primera esposa del rey David. Y dice la palabra, dice, después envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Diga conmigo, para tomarla como su mujer. Y acuérdese muy bien de esto porque nos va a servir. Dice, y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail, la princesa, la felicidad del padre, con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue mujer de David. ¿Está conmigo aquí? Fue la mujer de David, fue la reina, pues eso fue lo que fue. Ya David estaba en el trono y la manda a llamar para que sea su esposa. Ella sube al trono con David. Y me llamó mucho la atención, 1 Samuel 25:31, porque solamente, fíjate, Abigail con Nabal no tuvo ningún hijo. Así es, o sea, con los insensatos no se puede tener muchos frutos. Sí, y esta mujer con Nabal no tuvo fruto, pero Abigail le dio un hijo. Y el nombre del hijo le puso Kiulab. Y lo que significa este nombre es: el Señor es mi juez. Amén. Dios es mi juez, es lo que significa. Y efectivamente Dios juzgó a Nabal, pero también Dios fue juez para Abigail. A uno, a Nabal, castigándolo por su maldad, y a Abigail recompensándola por su generosidad para con las causas del Señor. ¿Está aquí conmigo? Ahora, pero ¿qué significa esta hermosa historia? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida? Bueno, vamos a entender esto. Y mira, lo primero que hemos de entender es que así como Nabal y Abigail, hoy podemos decidir qué naturaleza escoger. ¿Seremos como Nabal insensatos o seremos como Abigail, que su nombre significa felicidad del Padre? ¿Seremos insensatos como Nabal o nosotros seremos como Abigail, que le lleva felicidad al corazón del Padre Celestial? ¿Seremos insensatos como Nabal o le llevaremos satisfacción al Señor nuestro Dios? ¿Está aquí conmigo? Porque así como David solicitó un apoyo a Nabal, hoy Jesús también solicita nuestra colaboración para que nosotros establezcamos el reino de Dios por medio del Evangelio. David es un tipo del Señor Jesucristo. De hecho, David es antepasado del Señor Jesús. Y lo que esta historia nos dice, que así como David estaba estableciendo un reino terrenal, ¿sí? La nación de Israel, y de ese reino nacería el Mesías. Así como David estaba estableciendo un reino, hoy cuando Jesús vino, Él también está estableciendo un reino. La palabra nos enseña, en el Padre Nuestro nos enseña la oración y dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. O sea, Jesús vino a establecer un reino. Así como David estableció un reino, el reino de luz, el reino de paz en Israel, así también Jesús ha venido con nosotros a establecer un reino, y Él está estableciendo un reino en nuestros días.
Cada vez que una persona acepta al Señor Jesucristo, el reino de Dios expande a una persona más. Cada vez que alguien le dice al Señor bienvenido a su vida, cada vez que una familia entrega su corazón a Cristo, el reino de Dios viene a esas familias. O sea, Cristo no vino a traer una religión, Él vino a establecer un reino, y a través del evangelio es lo que está sucediendo. El reino de Dios se está estableciendo. Pero así como David había hecho una gran obra, para Israel, Dios también ha hecho una gran obra para nosotros. Cristo, así como David derrotó a Goliat, Cristo Jesús ha derrotado a un gigante que estaba en nuestras vidas, un gigante que nos tenía esclavizados, un gigante que nos tenía atemorizados, y ese gigante era Goliat para ellos, y ese gigante era Satanás para nosotros. Nunca nadie lo pudo vencer, nunca nadie. Él nos dominó a través del pecado y no podíamos zafarnos del pecado. Pero Cristo Jesús vino muriendo en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día. Cristo Jesús vino a darnos una libertad completa, y en esa libertad es que nosotros hemos sido bendecidos. En esa libertad es en la que nosotros hemos sido sanados, hemos sido liberados del pecado, hemos sido prosperados. En esa libertad, en la libertad que Cristo nos vino a dar. Pero ahora Jesús también está solicitando nuestra colaboración para las causas del Señor. Y cada uno de ustedes, cuando está aportando sus dones, sus talentos, su vida, su boca, sus manos, para que el evangelio de Dios siga siendo predicado, cada uno de ustedes, cuando toma un folleto y predica a alguien, le comparte las buenas nuevas, está colaborando con el reino del Señor. Esta obra también le compete a usted, esta obra también es suya. El predicar, el anunciar a alguien, el servir con nuestros dones, con nuestros talentos, hacer algo para que la obra de Dios se fortalezca. Toda obra que hacemos para fortalecer el evangelio, cada acto de servicio que hacemos para que el evangelio siga siendo predicado, nosotros estamos contribuyendo con el reino del Señor. Estamos contribuyendo con nuestro David, que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no cerremos nuestro corazón a Él. Pero mira, vamos a continuar. Cuando Jesús solicita nuestra colaboración para la obra del evangelio, vamos a tener cuidado de no responder a Jesús como Nabal respondió a David. Seamos sabios, tomemos la palabra. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchas veces, por no entender estas cosas, nos volvemos necios, nos volvemos insensatos y actuamos de manera insensata, y luego cosechamos esas obras de insensatez, las cosechamos en nuestra vida. Pero es importante ser como Abigail, ser entendidos y llevarle felicidad al corazón del Padre. Fíjate que Nabal no reconocía que la libertad que tenía era gracias a que David derrotó a Goliat, liberándolos de la esclavitud. Cuidémonos de desconocer la libertad que Jesús nos ha concedido. Cuidémonos, no desconozcamos, recordemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nabal dijo su pan, su vino, sus ovejas, y desconoció que todo ello era gracias a que los filisteos no se lo habían llevado. Hoy reconozcamos que así como David cuidó a los ganados de Nabal, Jesús nos cuida siempre a nosotros y a nuestros hijos, y respondamos nosotros apropiadamente. Solamente responde apropiadamente ante Jesús aquellos que reconocen y recuerdan y están conscientes de lo bueno que el Señor ha sido con nosotros. No sé cuántos de ustedes reconocen que efectivamente Dios ha sido bueno con ustedes. Todos los que reconocemos eso, debemos de tener mucho cuidado de responder apropiadamente ante la solicitud de Jesús. Nabal desconoció a David. Nosotros, por favor, no desconozcamos a Jesús. Ahora bien, así como David se dolió y reaccionó por la respuesta de Nabal, Jesús se duele sobre nuestros no a colaborar con la obra del evangelio. ¿Cuántas veces pensamos que no nos compete? ¿Cuántas veces pensamos que a nosotros, que cuando realmente Dios nos incluye a nosotros, y a Jesús le duele? Un día Jesús sanó a 10 leprosos. Señor los sana a los 10, vienen con Él con lepra. ¿Cuántas veces no has venido con la lepra del pecado a Jesús? ¿Cuántas veces no has venido con la lepra de la enfermedad, o la deuda, o la lepra de la deuda, o la lepra de los problemas familiares? ¿Cuántas veces no nos acercamos a Jesús pidiendo que Él nos sane? Y Jesús nos sana, como aquellos 10 leprosos. Jesús los sanó y luego los mandó que fueran allá a mostrarse al sacerdote, para que el sacerdote autorice que regresen con sus familiares, que vuelvan a abrazar a sus amigos, a la gente que aman, que regresen con ellos. Porque un leproso no podía estar con su familia, no podía estar en el pueblo, estaban excluidos en el valle de los leprosos.
No sé, algún leproso tenía 1 año con lepra, otro tenía 10 años con lepra, otro tenía 20 años con lepra. Y de acuerdo a los años que tenían con lepra, eran los años que tenían sin poder ver a su familia, sin poder abrazar a su familia. Entonces vienen en una situación desesperada delante de Jesús y vienen pidiendo que Jesús los sane. Y Jesús les dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras iban en el camino, fueron sanados. ¿Sí? Y 9 se fueron rápido, aceleraron su paso para ir con el sacerdote, para que los viera el sacerdote, los analizara y les diera acceso a sus ciudades. 1, antes de ir con el sacerdote, regresó a donde estaba Jesús y postrándose, dice la palabra, que le adoró. Y Cristo Jesús hizo una pregunta. Y la pregunta que Jesús hizo fue: ¿no eran 10 los que fueron sanados? Dijo: ¿y los 9 dónde están? Esos 9 habían causado dolor al corazón del Padre Celestial por su ingratitud. Pero ese uno era Abigail. Regresó con gratitud y fue felicidad del Padre Celestial. Nosotros hemos de tener cuidado de no ser como Nabal, duros, insensatos, crueles, sino que debemos tener cuidado de ser como Abigail. Y que nosotros, Jesús no tenga que preguntar por nosotros. Que no seamos del grupo de los 9, del grupo de los que pregunta Jesús: ¿y esos 9 dónde están? No seamos de ese grupo, seamos como Abigail. Aquellos 9 son los insensatos, como Nabal, pero Abigail es la que regresó y le dijo: aquí estoy, gracias por haberme sanado. Y Cristo estaba alegre por este leproso, ex leproso que estaba ahí. Estaba alegre por este hombre que representa a Abigail ahí, que le estaba dando gracias. Está contento, pero triste cuando pregunte: los 9 dónde están. ¿Qué traes tú al corazón del Padre Celestial? ¿Qué traes tú al corazón del Padre? ¿Eres como los 9 o eres como este uno que regresó? ¿Eres de los 9 a los cuales Jesús pregunta: ¿dónde están los 9? Dijo David, en balde he trabajado, en balde derroté al gigante, en balde los he cuidado. David se dolió cuando escuchó la respuesta de Nabal. David se dolió, dijo: en balde he trabajado por él. ¿Sabes qué? Que nosotros nunca, nuestro David, nuestro Jesús, nunca nos ve y diga: en balde he trabajado por este, porque nunca ha beneficiado a mi causa, nunca ha beneficiado a la alabanza del evangelio. Dios nos libre de ser como Nabales y Dios nos permita ser como Abigaíles. Para eso estamos aquí en esta mañana. Aleluya. Así como Abigail se enteró de los hechos negativos de Nabal así como Abigail se enteró de los hechos negativos de Nabal para con David y actuó, nosotros también debemos ser como Abigail, actuando de manera opuesta a los hechos de Nabal. Abigail respondió enterada del mal que se venía para su casa. Tenemos que levantarnos por nuestros hogares, tenemos que levantarnos por nuestras familias. Si nosotros nos descuidamos, si nosotros ignoramos el mal que puede venir a nuestra familia, si tan solamente nos alejamos de los principios de Dios, nos alejamos de ese amor al Señor, si nosotros no estamos conscientes de eso, el mal va a llegar. Pero usted y yo estamos aquí para levantarnos por nuestras familias, y que así como este hombre Abraham pudo traer un diezmo un día, y cuando el diezmo estaba en sus lomos, Leví no nacía, pero también estaba diezmando Leví. Es lo mismo cuando tú haces una acción aquí en la iglesia, cuando tú tomas un folleto y vas y predicas el evangelio, cuando vas con una familia que está necesitada y vas y los abrazas y oras por ellos, cuando vas por esos enfermos que están en el hospital y vas y oras por ellos. Hay gente que está esperando hasta tener todos los cursos y sentirse preparado. No, vaya como Dios le da a entender. Usted lee en los evangelios, cuando apenas acababa Cristo de encontrar a uno le invitó a otro y otro invitó a otro. No habían tenido los cursos de evangelismo, no habían pasado los 3 años de discipulado, pero ellos ya estaban hablando a su entender y Dios los estaba usando poderosamente. Dios quiere contar contigo. Espero que tú seas de los que digas: ¿sabes qué, Señor? Yo quiero ser como Abigail, te llevaré una felicidad a tu corazón. O puedes vivir tu vida, puedes hacer lo tuyo, puedes comerte tu pan, puedes comerte tu agua y tus corderos, tu carne, puedes vivir para ti, o puedes disponer de eso también para el Señor. Y cuando hablamos de eso, hablo de los dones, hablo de los talentos, hablo de las habilidades, hablo del tiempo, y también estoy hablando de nuestros recursos, porque muchas veces estamos lejos
de ser Abigaíles y estamos comportándonos como Nabales. Así como Abigail fue el encuentro de David con mucha provisión y patrocinio, nosotros también seamos como ella y salgamos al encuentro de Jesús con todo tipo de talentos, de apoyos, de provisión y financiamiento a las cosas, a causas del evangelio de Jesús. Ella colaboró porque ella entendió que David peleaba las batallas del Señor. Dice la palabra: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Si tú reconoces que Jesús vino y peleó las batallas del Señor y ganó la batalla por ti, y si tú reconoces que este ministerio donde tú estás, estamos avanzando y tenemos una lucha y estamos peleando las batallas del Señor, es tiempo de sumarse entonces y decir: yo también quiero colaborar. Es importante poner en la dimensión correcta la obra que tenemos frente a nosotros. ¿Es la obra de Dios o es la obra del hombre? Tenemos que entender nosotros. Yo no puedo venir acá y pensar que esta obra, si yo estoy pensando que esta obra es meramente de los hombres, la verdad estoy perdiendo mi tiempo. O pienso que esta obra es de Dios y cuando vengo adoro a Dios. Y yo oro a Dios y Dios puede escucharme y me alimento realmente de palabra de Dios, o esta obra es de Dios o esta obra es de los hombres. Debo de decidir, debo de definirme, porque si yo creo que es de los hombres, pierdo el tiempo. Pero si yo creo que es de Dios, tratemos esta obra entonces como la obra de Dios. ¿Está conmigo aquí? Espero me esté explicando. Espero yo me estén entendiendo. Porque Nabal miró a David y dijo: este es un esclavo. Lo menospreció. ¿Sí? Lo menospreció. Este solamente huye de su Señor. Usted puede tener un concepto de la iglesia como: esto no es nada, es una reunión de hombres, es una cuestión meramente humana. Usted puede tener ese concepto si quiere, como Nabal tuvo ese concepto de David, o tener el concepto real que tenía Abigail. Este hombre pelea las batallas del Señor. Y cuando yo hablo del hombre no me refiero nada más a mí, me refiero a la iglesia en general. Esta iglesia pelea las batallas del Señor, o esta iglesia no pelea las batallas del Señor. Pero aparte, esta iglesia será coronada también con Jesús o no será coronada por Jesús. ¿Tenemos un futuro glorioso o no tenemos un futuro glorioso? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tendremos que decidirlo nosotros, porque en base a esa decisión serán también nuestras acciones. No puedo pensar como Abigail durante la alabanza y la adoración, luego ofrenda, pensar como Nabal, y luego predicación, pensar otra vez como Abigail. No puede ser eso. O soy Nabal o soy Abigail. O creo una cosa, es de hombres esto, o creo la otra, esto es de Dios. O me levanto el domingo y me alisto para venir a la iglesia porque es de Dios, o me levanto solamente para ir a una reunión de hombres. Tenemos que ponerlo en el contexto, porque te digo algo. Si tú crees que esto es de hombres y tú vienes por entretenimiento, si ese es tu concepto, el día que tú necesites un milagro, ese milagro no lo vas a tener. Porque Cristo mismo, que sanó tantas personas, hubo gente, especialmente de su familia, que lo miró como uno más de ellos. Cuando Cristo fue a predicarles ahí a su lugar, a donde Cristo se había crecido, dijeron a ellos: ¿no es este Jesús? ¿No está su madre y sus hermanos aquí con nosotros? ¿Cómo pues tiene estos milagros? Y dice la palabra que Jesús ese día en su pueblo con los suyos no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Si yo creo que esto es meramente de hombres, así será para ti. Y el día que necesites una intervención de Dios, no habrá. ¿Por qué? Porque has juzgado que esto es de hombres. Pero si tú estás aquí esta mañana y dices: no, yo vengo aquí porque yo creo que Dios está aquí. Amén. No sé cuántos de los que están aquí han experimentado que Dios está aquí y han visto milagros de Dios en sus vidas. Levante su mano y dele un fuerte gloria a Dios. Amén. Amén.
Porque cuando tú llegas, tú vienes y tú dices: voy a la casa del Señor, voy a encontrarme con Dios, la palabra dice que si 2 o 3 en su nombre estén, ahí estará Dios en medio de ellos. Eso es lo que dice su palabra, eso es lo que yo creo en su palabra. Entonces yo voy y yo voy a encontrarme con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, dáselo fuerte al Señor. Y cuando tú crees eso, entonces tu expectativa la levantaste. Tu expectativa está alta. No importa quién predique, no importa si predica el pastor, o si predica Jonathan o Luis, o cualquiera de los otros hermanos o hermanas que han predicado aquí. No importa quién lo haga, no importa quién esté dirigiendo la alabanza. Lo importante es que Dios está en este lugar, y yo vengo a adorar al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Cuando tú vienes, esa es la actitud correcta de venir. Entonces cuando empieza el programa, cuando empieza la alabanza, la adoración, las ofrendas, la predicación, en todos los tiempos tú estás en una orden correcta. No estás pensando: esto es de los hombres, esto es de Dios. No, o es todo de Dios o es todo de los hombres. ¿Estás aquí conmigo? No somos Nabales en un rato y Abigaíles en otro rato. Si yo quiero ver la obra de Dios, yo voy a definirme exactamente quién soy yo en mi vida. Así como la intercesión de Abigail tuvo éxito y su colaboración fue aceptada, todo lo que hagamos por la causa de Jesús será recibida y recompensada. Esa generosidad salvó a su familia. Así como Nabal tuvo un triste final, los Nabales actuales le van a seguir en ese triste final. El día de mi angustia, mi riqueza no podrá salvarme. El día de la angustia, Dios podrá salvarme. Así como Abigail fue recompensada y fue hecha la esposa del rey, así también los y las Abigailes actuales serán recompensados. Dice la palabra del Señor en primer libro de Samuel 25:30: y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que he hablado de ti, y te establezca por príncipe de Israel. Ella sabía. Abigail fue generosa con David cuando él aún no era rey. Hoy muchos no ven el reino de Dios con toda su fuerza, ni ven a Jesús en su trono. Solo ven un cuerpo de Jesús que se llama la iglesia, y muchas veces la ven débil, como Nabal vio a David y le llamó esclavo. No seas como él hoy. Sé como Abigail, que tiene una revelación correcta acerca de David. Hoy solo quizá ves la iglesia, el cuerpo de Cristo, y no se ve brillando con todo su esplendor. Aquel día David no brillaba, andaba en una misión, andaba en una campaña, pues, y andaba sudado y andaba sucio. No estaba en un palacio como Saúl, él estaba en el campo y no brillaba. Pero el día viene. Hoy quizá Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no brilla con todo su esplendor, pero el día viene cuando lo vas a ver glorioso, montado en un caballo blanco y con un letrero en su muslo que dice: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú y yo lo vamos a ver en el nombre de Cristo Jesús. Las y los Abigailes de hoy deben tener ese conocimiento y revelación de Jesús y tratarlo de la manera apropiada, tratarlo de la manera correcta. Hermanos míos, así como Abigail llamó a su hijo Dios es mi juez, y en esa luz caminó toda su vida, debemos ser como ella y recordar que Dios es y será nuestro juez. Porque todo lo que hagamos con Él o lo que dejemos de hacer, contará también. Así como Nabal contó lo que dejó de hacer para David, contará también para los Nabales modernos que viven su vida sin importar lo que Jesús espera de él. Amados míos, ¿cuál es su decisión esta mañana? ¿Serás tú como Nabal o serás tú como Abigail? Amén. ¿Serás tú como Nabal o serás tú como Abigail? Porque acuérdate que cuando David llegó al trono y después que Nabal murió, David manda a tomar por esposa a Abigail y la trae al trono ahora con él. Ahora no le pide nada, ahora no le dice que lo patrocine, ahora él es el rey. Ahora Abigail entró a un nivel de abundancia impresionante, porque ahora está sentada en el trono con David. Aleluya. Un día Cristo el Señor
vendrá a tomar a su Abigail, a la iglesia, la vendrá a tomar y la llevará, amén, y viviremos y estaremos con Él eternamente y para siempre.